Existen personas y existen personas especiales, esas que pueden cambiar el rumbo de tu vida para siempre cuando las conoces. Eso fue lo que le pasó a David cuando conoció a la mujer especial, Abigail. Esta historia tiene lugar tras la pérdida de su mentor Samuel, tal como se registra en el 1 Samuel capítulo 25, verso 1. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos con lo que me he preparado para ti. Tras el fallecimiento de Samuel, todo Israel se reunió para lamentar su partida. Después del funeral, David se fue y se dirigió al desierto de Parán, como se registra en el 1 Samuel 25, versos 2 y 3, en la Biblia amplificada. En ese tiempo, en Maón, vivía un hombre llamado Nabal, cuyos negocios y riquezas se hallaban en Carmelo. Poseía 3000 ovejas y 1000 cabras. Nabal estaba en pleno proceso de esquilar sus ovejas en Carmelo. Sin embargo, por más ricas que fueran sus posesiones, su personalidad era tan áspera como sus transacciones comerciales. Era conocido por ser duro y malicioso en sus tratos. Abigail, por otro lado, esposa de Nabal, se destacaba por su inteligencia y belleza. Aunque estaba casada con un hombre de carácter dudoso, ella era un contraste notable. Hay 4 tipos distintos de riqueza: lo que poseemos, lo que hacemos, lo que sabemos, y lo más importante, quiénes somos y en qué creemos. Las verdaderas riquezas residen en el carácter. Nabal tenía abundancia material, pero su riqueza estaba solo en las cosas que poseía, una forma de riqueza superficial y vacía. Era la época de cosecha para un criador de ovejas, un momento de generosa hospitalidad y celebración. La esquila de las ovejas estaba marcada por fiestas y conmemoraciones. El nombre Nabal revelaba su naturaleza, ya que significa insensato en hebreo. Los nombres en la antigua Israel a menudo reflejaban el carácter de las personas, y Nabal ciertamente personificaba ese significado. En contraste con su esposo, Abigail poseía no solo una belleza impactante, sino también una profunda perspicacia. La Biblia la elogia al afirmar que era hermosa. Este elogio raramente se aplica a otras mujeres en la Biblia, reservándose para figuras como Raquel y Esther. ¿Cómo una mujer tan destacada como Abigail terminó vinculada a un hombre como Nabal? La noticia llegó a David, en el desierto, de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. David envió a 10 jóvenes para llevar saludos a Nabal en su nombre. A partir de aquí, nuestra historia se desarrolla en una serie de eventos que exploran las relaciones y las decisiones de estos personajes. Las palabras de David llegarían así: que tengas una vida larga. Que la paz esté contigo, en tu casa y sobre todos tus bienes. He oído que tienes esquiladores. Los pastores que han estado con nosotros no han sufrido daño alguno, y nada les faltó durante el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus jóvenes y ellos te lo dirán. Por lo tanto, te pido que mis hombres sean bien recibidos por ti y tratados con amabilidad. Estamos aquí en un día festivo y nos gustaría que nos ofrecieras lo que tengas a mano, para tus siervos y para tu hijo David. Los jóvenes de David hablaron a Nabal con estas palabras en nombre de David. Esperaron y luego reiteraron: por favor, ofrece a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano. David hizo esta solicitud porque había prestado un valioso servicio a Nabal, protegiendo sus rebaños de los ataques filisteos. Sin embargo, esto no era un esquema de protección, sino un servicio genuino. David no había exigido pago previamente. Esperó el momento adecuado, cuando Nabal estaba prosperando con la esquila de las ovejas, para hacer su petición. Envió a 10 jóvenes como mensajeros, demostrando su cortesía y consideración. Transmitieron saludos de paz y amor, para que Nabal no se sintiera presionado por el miedo o la intimidación. Nabal fue recordado de los servicios que David había prestado. Esto no era simplemente un trato comercial, sino una conexión que se había forjado durante tiempos difíciles. David había protegido los pastores y rebaños de Nabal, mostrando su bondad y lealtad. La petición de David estaba totalmente en línea con las costumbres y tradiciones de la época de cosecha y esquila de ovejas. David no estableció un precio fijo ni exigió una contribución específica. Simplemente pidió que Nabal ofreciera lo que considerase adecuado. Este gesto permitió que Nabal mostrase su generosidad libremente,
sin sentirse presionado. La relación entre ellos estaba fundamentada en la confianza mutua y en el respeto. En lugar de imponer su voluntad, David ofreció a Nabal la oportunidad de actuar con generosidad. Su enfoque se basaba en el respeto mutuo. Esperaba la respuesta de Nabal, deseando que reflejase la bondad y la justicia que habían sido parte de su historia conjunta. David dejó la decisión en manos de la generosidad de Nabal. Los mensajeros de David esperaron una respuesta. El 1 Samuel versículo 25, versos 10 al 12 en la Biblia amplificada relata que Nabal respondió a los siervos de David diciendo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que se rebelan contra sus amos. ¿Debería yo tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dárselos a hombres de los que ni siquiera sé de dónde vienen? Los jóvenes de David regresaron e informaron todo lo que Nabal había dicho. Nabal estaba, de hecho, consciente de quién era David, dado que la fama de David se extendía por todo Israel. Sin embargo, Nabal optó por ignorar la identidad de David e insultarlo directamente. Preguntó, de manera despectiva, ¿quién se cree que es? Nabal continuó menospreciando a David, insinuando que él era solo un rebelde y fugitivo. Esta afirmación era falsa, ya que David siempre había sido leal y se había defendido prudentemente ante los ataques de Saúl. Nabal demostró su falta de consideración y empatía, negándose a compartir sus bienes. Nabal mostró su actitud mezquina en lugar de reconocer que todas las cosas pertenecen al Señor. Veía sus bienes como propiedad exclusiva y no estaba dispuesto a compartir. La verdadera generosidad no comienza con el pensamiento de «esto es mío y voy a compartirlo contigo». En su lugar, reconoce que todo pertenece al Señor, y, por lo tanto, la generosidad es una forma de compartir lo que ya es del Señor. Ante la negativa insultante de Nabal, David tomó una decisión. Instruyó a sus hombres a tomar sus espadas. Unos 400 hombres siguieron a David, mientras otros 200 se quedaron con provisiones y suministros. David se estaba preparando para actuar en respuesta al desprecio de Nabal. La negativa de Nabal fue un intento de insulto que David entendió claramente. David era un guerrero fuerte y valiente, y no era alguien que se acobardaría fácilmente. Habría instruido a sus hombres a prepararse para el enfrentamiento si estuvieran viviendo en nuestros tiempos. David estaba listo para la lucha. Sin embargo, este no es un momento destacado para David. No respondió a la altura de lo que el Señor habría esperado de él frente a un insulto o incluso a un ataque. Dios nos instruye a responder a los insultos con amor y bondad, devolviendo el mal con bien. Este es un terreno elevado a seguir. David no trató a Nabal con la misma paciencia y consideración que había demostrado hacia Saúl. Unos 400 hombres acompañaron a David. No estaba yendo a Nabal solo para hacer una declaración, estaba dispuesto a eliminar la amenaza. David y sus hombres se armaron, dejando a algunos atrás para cuidar sus pertenencias y actuar como refuerzos, en caso de ser necesarios. Uno de los jóvenes sirvientes de Nabal informó a Abigail, esposa de Nabal, sobre lo ocurrido. Le contó que David había enviado mensajeros con la intención de bendecir y saludar a Nabal, pero había sido tratado con desprecio. En contraste, los hombres de David habían sido generosos y protectores con ellos mientras cuidaban el rebaño. El joven sirviente alertó a Abigail sobre la amenaza inminente. Reveló que se estaba planeando un mal contra Nabal y su casa. Sin embargo, también reconoció que Nabal era alguien difícil de tratar debido a su naturaleza perversa. Nabal había insultado a los mensajeros de David, mostrando su desprecio. Nabal y, por extensión, David, usaron palabras de desprecio y falta de respeto. La situación estaba clara para los empleados de Nabal, estaban seguros de que David no aceptaría ese insulto sin reaccionar. Le pidieron a Abigail que tomara alguna acción, no solo por ellos mismos sino también por la seguridad de la casa. Nabal era tan intransigente que ni siquiera valía la pena intentar hablar con él. Esto demuestra cuánto se daban cuenta de la futilidad de un enfoque directo hacia Nabal. Estos hombres entendieron la verdad expresada en el libro de Proverbios, aunque ese libro aún no había sido escrito. Conocían la realidad de Proverbios versículo 17, verso 12, mejor encontrarse con una osa a la que le han robado sus cachorros que con un necio en su necedad. Hicieron un llamado de vida o muerte a Abigail,
reconociendo que era más sensato enfrentar una situación peligrosa que intentar convencer a un tonto. Abigail actuó rápidamente. Tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas para asar, 5 medidas de granos tostados, 100 racimos de pasas y 200 tortas de higos. Cargó todo esto en asnos e instruyó a sus sirvientes para que fueran adelante. Ella los siguió montada en su asno. Sin embargo, no informó nada de esto a Nabal. Mientras Abigail se dirigía a un lugar oculto en la montaña, de repente, se encontró con David y sus hombres, que venían en su dirección. Abigail actuó rápidamente y con discernimiento, comprendiendo la urgencia de la situación. No tenía tiempo que perder. Abigail actuó de manera sabia y diligente, tomando las acciones que Nabal debería haber tomado. Cargó una cantidad impresionante de comida en un corto periodo de tiempo, lo que demuestra la riqueza de Nabal. Si él ya poseía tantos recursos, su respuesta insensible a David se vuelve aún más decepcionante. David había dicho: de cierto he protegido y cuidado en vano todo lo que este hombre tiene en el desierto, y nada le ha faltado de todo lo que es suyo. 1 Samuel versículo 25, versos 21 y 22. David se dio cuenta de que había hecho un esfuerzo por proteger los rebaños y bienes de Nabal y estaba a punto de tomar una decisión basada en las acciones y palabras de Nabal. David reconoció que había cuidado de los bienes de Nabal en el desierto y no dejó que faltara nada. Sin embargo, Nabal respondió con maldad en lugar de bondad. David expresó su indignación, deseando que Dios actuara de la misma manera con los enemigos de David. Habló de manera emocional, diciendo que, si quedaba vivo hasta la mañana siguiente, ejecutaría a cualquier hombre vinculado a Nabal. David estaba decidido en su decisión, pero su motivación se basaba en la emoción y en la venganza. Su elección era clara: ejecutar a Nabal y a los hombres de su casa. Esta respuesta era lo que los propios sirvientes de Nabal esperaban. Cuando Abigail vio a David, descendió rápidamente del asno y se arrodilló, con el rostro hacia el suelo, en señal de respeto. Reconoció la culpa y pidió hablar. Abigail imploró a David que no prestara atención a Nabal, a quien llamó un hombre inútil cuyo nombre se ajustaba a su estupidez. Abigail reveló que no había visto a los mensajeros de David. Abigail reconoció que Dios había evitado que David derramara sangre y buscara venganza. Suplicó que los enemigos de David sufrieran el mismo destino que Nabal. Abigail ofreció un regalo a los hombres de David, pidiendo perdón por su transgresión. Profetizó que Dios bendeciría a David con un reino seguro y duradero. Abigail aseguró a David que, a pesar de este incidente, no tendría motivo para sentirse angustiado o culpable. Afirmó que Dios lo protegería, así como protegería el precioso paquete de vida. Abigail profetizó que cuando Dios cumpliera sus promesas a David, él no se sentiría perturbado por esta situación. Abigail reconoció que David había derramado sangre de manera justa y se había vengado a sí mismo. Pidió que, cuando Dios bendijera a David, él la recordara con favor. Abigail logró permanecer oculta de David hasta el momento en que se encontraron cara a cara. El paisaje montañoso permitió que ella bajara a la colina sin ser notada. Fue Abigail quien primero avistó a David, y su llegada con una gran procesión de regalos detuvo a David y su comitiva. David estaba ansioso e irritado cuando, de repente, apareció ante él una gran procesión de regalos y sustento. Una mujer adorable estaba al frente de esta procesión. Abigail rápidamente desmontó del asno, cayó de rostro al suelo delante de David y se inclinó en señal de respeto. Su presentación fue discreta y humilde. El gesto de Abigail detuvo a David y su comitiva de inmediato, causando sorpresa. Abigail se dirigió a David como una humilde sierva, no como una superior. Actuó rápidamente al conocer la emergencia y no perdió tiempo en actuar. Estaba consciente de la urgencia de la situación y actuó con prontitud. Abigail asumió rápidamente la culpa del error, mostrando respeto hacia David, algo que Nabal no hizo. Abigail se dirigió a David con delicadeza, pidiendo permiso para hablar y mostrando respeto. Hábilmente llevó la conversación en la dirección deseada, utilizando palabras que apuntaban al resultado que tenía en mente. También trajo un regalo para David, pero el texto parece ser interrumpido aquí. Abigail demostró astucia al indicar que el regalo estaba destinado a los jóvenes que seguían a David, y no a David en sí mismo.
Esto evitaba dar la impresión de que solo estaba interesada en el dinero y que la dignidad de David podría ser restaurada con una suma económica. Abigail evitó insultar a David al sugerir que su dignidad podría ser recuperada con dinero. Abigail hizo su solicitud de perdón de manera clara y directa: por favor, perdone la transgresión de su sierva Abigail. Elogió el carácter de David a pesar de su irritación actual. Abigail describió la agitación que David sentía en ese momento como una aberración temporal. Señaló que normalmente David estaba luchando en las batallas del Señor y que la maldad no se encontraba en él. Abigail recordó a David la promesa del Señor para su vida: el Señor seguramente establecerá para mi Señor una casa duradera. Le instó a mirar más allá de las circunstancias inmediatas perturbadoras hacia la promesa más significativa de Dios. Abigail aconsejó a David considerar las consecuencias de su camino actual y la posibilidad de arrepentimiento después de que se cumpliera la promesa de Dios. Abigail aconsejó a David que no actuara de manera impulsiva, sino que confiara en las manos del Señor. Le sugirió que dejara el problema en manos de Dios, en lugar de buscar su propia venganza. Abigail apeló a él para que evaluara las consecuencias futuras de sus acciones. Sin embargo, Abigail también cometió algunos errores. Tomó decisiones sin consultar a su esposo, Nabal, y criticó a Nabal abiertamente frente a David. Aunque su crítica a Nabal era fundamentada, no era apropiado hablar negativamente sobre su propio esposo. Abigail apeló para que David la recordara cuando Dios lo bendijera. Usó una metáfora poderosa, comparando la vida de David con un fardo de vida en la presencia del Señor y la vida de sus enemigos con piedras que serían lanzadas de una honda. Este fue quizás el aspecto más vital de su discurso. Abigail utilizó una figura retórica notable en su apelación. Le dijo a David: eres como un haz que el Señor sostiene firmemente junto a sí mismo, mientras que tus enemigos son como piedras que el Señor lanzará lejos. Esta apelación invitó a David a actuar como alguien que está cerca del Señor. Abigail recordó a David el momento en que confió en Dios para la victoria al lanzar una piedra de su honda y matar a Goliat. A través de sus sabias palabras, Abigail redirigió la atención de David desde su deseo de venganza contra Nabal hacia el Señor. Abigail destacó cómo Dios podría resolver la situación de manera rápida y eficaz, mucho más que David con sus 400 hombres. Esto hizo que David recordara un momento en que había confiado en Dios para la victoria. Abigail llevó a David a considerar su cercanía con Dios y la importancia de actuar de acuerdo con su voluntad. Abigail elevó a David en su apelación, recordándole su gloriosa llamada, su destino y su integridad en general. Lo alentó a considerar si sus acciones estaban alineadas con su futuro e integridad. Esto contrastaba con la dirección destructiva que estaba a punto de tomar. David reconoció el discernimiento de Abigail y bendijo su sabiduría. Agradeció a Dios por haberla enviado y por haberle impedido derramar sangre y buscar venganza. David admitió que, de no ser por Abigail, habría cometido un terrible error. Aceptó los regalos que ella trajo y la dejó volver en paz a su hogar. David aprendió una valiosa lección a través de Abigail. Entendió que sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia. La acción de otros contra nosotros no debe llevarnos a pecar contra ellos. David reconoció que Abigail lo había impedido de cometer un grave error y comprendió que Dios le estaba hablando a través de ella. Abigail también ayudó a preservar la reputación de David. Si él hubiera matado a Nabal y a su familia, su reputación entre los israelitas se habría manchado permanentemente. Siempre cuestionarían si podían confiar en él. Abigail evitó que esto ocurriese, recordando a David su destino de reinar con justicia e integridad sobre Israel. Abigail también salvó la reputación de David a ojos de Saúl. Si David hubiera matado a Nabal, habría dado a Saúl una razón legítima para perseguirlo como un criminal. David reconoció la sabiduría de Abigail y bendijo tanto a ella como su consejo. Abigail no se acercó a David con las manos vacías, que ella resolvió el asunto práctico pagando lo que se le debía. David reconoció que Nabal había saldado la deuda, y nada más quedaba pendiente. Cuando Abigail regresó a Nabal y le reveló lo que había sucedido, él estaba en un estado festivo y ebrio. Ella optó por no contarle en ese momento, esperando hasta la mañana siguiente. Cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó sobre lo que había hecho. La noticia impactó profundamente a Nabal,
quien quedó paralizado e indefenso. Unos 10 días después, el Señor golpeó a Nabal y murió. Nabal vivió de acuerdo a su nombre, siendo tonto e insensato. Aun cuando su vida estaba en peligro, ignoró la advertencia. Nabal representa al pecador que rechaza a Dios, a pesar del juicio inminente. Su actitud refleja la negación a reconocer a Dios y sus consecuencias. La vida de Nabal podría haber sido salvada si hubiera actuado sabiamente e invitado a David a la fiesta. Su avaricia y estupidez fueron su ruina. Dios intervino, y Nabal fue alcanzado por el juicio divino. Abigail actuó sabiamente para salvar a David y a Nabal de sí mismos, pero eso no evitó el juicio de Dios sobre Nabal. David reconoció que no necesitaba buscar venganza con sus propias manos. Agradeció a Dios por haberlo impedido de actuar de manera impulsiva y vengativa. Esto demuestra que Dios es más que capaz de actuar en nuestro favor y ejecutar justicia. Después de la muerte de Nabal, David reconoció la intervención divina y bendijo al Señor por haber protegido su reputación y evitado que buscara venganza. David envió mensajeros a Abigail, proponiéndole matrimonio. Abigail actuó sabiamente, y en última instancia, ayudó a restaurar la paz y la justicia en la situación. Abigail demostró humildad y prontitud para servir al inclinarse ante David y ofrecerse como criada. Expresó su disposición para servir y lavar los pies de los siervos de David. Las acciones de Abigail mostraron su humildad y su compromiso en apoyar y servir en su nuevo rol. La respuesta rápida y acción de Abigail la llevaron a montar un burro con sus sirvientas y seguir a los mensajeros de David. Ella se convirtió en la esposa de David, uniéndose a su hogar. David también había tomado otras esposas, incluyendo a Ahinoam y Abigail. Sin embargo, el texto explica que Michal, que originalmente era esposa de David, había sido tomada por Saúl y entregada a otro hombre. Así, Abigail se convirtió en la esposa de David. El matrimonio de Abigail con David no fue inapropiado, ya que se convirtió en su esposa tras la muerte de Nabal. La situación con Michal había cambiado debido a las acciones de Saúl. En la narrativa bíblica, las relaciones y los matrimonios a veces eran complejos y sujetos a factores culturales y políticos. El matrimonio de Abigail con David fue resultado de la providencia de Dios y de sus propias acciones.